estimados socios, dando continuidad a este ciclo de conferencias que ha organizado la Sigla Paz en conmemoración al Día del Ingeniero, esta noche tenemos la presencia de una importante profesional en el rubro de los recursos hídricos y la ingeniería ambiental, la ingeniera Gabriela Rivera, ingeniera ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un máster en Ingeniería de Servicios de Agua Urbana, especialista en desarrollo e implementación de sistemas de gestión de laboratorios de ensayo y calibración, curso de especialización de muestreo para laboratorios de ensayo de aguas y lixiviados. Elaboró los documentos de clasificación de cuerpos de agua de la ciudad de La Paz. Actualmente es jefa de unidad de servicios ambientales del gobierno municipal de La Paz. La ingeniera Gabriela ha hecho un importante aporte al municipio de La Paz y al país en general, debido a que el estudio de clasificación de los cuerpos de agua es pionero a nivel nacional y representa un inicio de un proceso que muchos años se ha visto retrasado. Ingeniera Gabriela, un honor tenerla aquí, bienvenida. Muchísimas gracias. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre la clasificación de cuerpos de agua de la cuenca del río Choqueyaco. No sé si podemos pasar, por favor. Todos creo que estamos un poco familiarizados con la tercera imagen que vemos, es el río Choqueyaco a la altura de la autopista, a la altura de EPSAS, ¿no? Entonces, este es el escenario que normalmente nosotros vemos a nivel urbano. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el municipio tiene otro tipo de ríos y se encuentran un poquito más arriba, un poquito más lejos de nuestro alcance, pero existen y son de muy buena calidad. Por ejemplo, en la primera imagen vemos el río Impar y esto es a la altura de la represa de Rampaturi, ¿no? En ese caso, este río estaría abasteciéndonos de agua potable, eventualmente luego de tratamiento oportuno, y la calidad del agua es muy buena. Mientras que la figura del medio nos muestra el río Songo, en Songo Cañaví. Esta imagen igual es muy buena porque lo que nos demuestra acá es que en el municipio de La Paz tenemos una riqueza hídrica que tal vez no estamos percibiendo porque efectivamente lo que vemos a nivel urbano es una calidad muy desmejorada. Pero bueno, vamos a analizar por qué y a dónde nos lleva todo esto ya a nivel municipal. Un poquito así a grandes rasgos, ¿no? ¿Por qué surge la clasificación de cuerpos de agua? Es esto, ¿no? Tenemos la ley de medio ambiente, obviamente la 1333, y hay estos 3 artículos que nos norman específicamente por qué surge la clasificación de cuerpos de agua. Entonces tenemos que hablar del artículo 5, que nos dice que la Política Nacional de Medio Ambiente tiene como base la optimización y racionalización del uso de aguas, aire, suelos y otros recursos renovables. Esa es la primera que nos indica que se debe hacer algo al respecto y un lineamiento va a surgir a partir del nivel central. El artículo 37, por su parte, nos dice que la protección y conservación del recurso de agua es tarea fundamental y de prioridad nacional del Estado y de la sociedad, ¿no? Entonces ahí nos muestra que hay una corresponsabilidad con respecto al cuidado de este recurso. Mientras que el artículo 38 nos dice que, así como su planificación, uso y aprovechamiento integral para beneficio de la comunidad nacional, con el propósito de asegurar su disponibilidad permanente, priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo. Es a partir de estos 3 artículos que nosotros vemos que tiene que surgir oportunamente el reglamento en materia de contaminación hídrica, que nos lleva a esto, ¿no? Y aquí ya tenemos un artículo específico que nos dice que los gobiernos municipales, para el ejercicio de las atribuciones y competencias que nos reconoce la ley en la materia de contaminación hídrica, deben, en su jurisdicción, bueno, tenemos varias, ¿no? Realizar acciones de prevención y control de contaminación hídrica, tenemos que identificar las fuentes de contaminación, ¿no?, que llegarían a afectar nuestros cuerpos de agua. Luego tenemos que proponer al prefecto, y este punto es el más importante, ¿no? Proponer al prefecto actual gobernación o autoridad ambiental competente departamental la clasificación de los cuerpos de agua en precisión a su actitud de uso, ¿no? Y finalmente nos dice que debemos hacer un control de las descargas de aguas residuales crudas o tratadas en los cuerpos receptores. Entonces, es a partir de esta legislación que los municipios están, desde 1992 en realidad, debemos realizar esta clasificación de cuerpos de agua. Sin embargo, es importante denotar
que recién a partir del 2018 es que surge la primera clasificación de cuerpos de agua, que no fue la del municipio de La Paz, fue en Santa Cruz, ¿no? En el río Piraí, y ya con el tiempo, hasta el 2021, nosotros en todo caso de esa tanda que se impulsó, fuimos los últimos en clasificar nuestro cuerpo de agua. Y obviamente tenemos que estar familiarizados con el cuadro A1 de la clasificación de cuerpos de agua, porque a partir de estas clases y a las aptitudes de uso que puedan tener, que nos nombran en la segunda columna, vamos a determinar qué tipo de clasificación vamos a tener. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que es de clase A, las que son aptas para el abastecimiento, pero sí solamente necesitan una desinfección, o como por ejemplo les he mostrado la primera imagen. Mientras que, por ejemplo, si vamos a la aptitud de uso de recreación, de contacto primario, natación, esquí o inmersión, pues como máximo podríamos tener una clasificación C, es decir, todas las que son de clase A, B y C pueden llegar a ser aptas para este uso, ¿no? Y así tenemos distintos usos. Entonces, en base a esta tabla, es que la ley nos dice que debemos hacer nuestra clasificación, ¿no? De acuerdo al uso que se le va a dar. Y acá la clase la vamos a ver a partir del cuadro siguiente, que nos muestra distintos parámetros físico-químicos, microbiológicos, metales, plaguicidas, y a partir de estos y de los análisis pertinentes vamos a poder decir, ok, cae en clase A, cae en clase B o clase C o D, ¿no? Por favor. Esta clasificación de cuerpos de agua, además, en el municipio de La Paz era un compromiso, una recomendación, surge como una recomendación de la Auditoría Ambiental K2AP05G12, ¿no? En esta, la Contraloría General del Estado nos insta al gobierno municipal de La Paz y al del Alto a hacer la clasificación de nuestros cuerpos de agua. Y esto ha sido en 2012. Entonces, a partir de ese año es que, obviamente, el municipio se pone a hacer monitoreos y ve los recursos y los medios para llegar a esto, y obviamente utiliza otros recursos, ¿no? En este caso nos apoyamos en los artículos que ya hemos visto del RMCH, la metodología para la elaboración de la propuesta de clasificación de cuerpos de agua. También tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente nos enmarcamos en estos, y finalmente en instrumentos de planificación del GAMLP, ¿no? El PTDI, el PI, ya instrumentos herramientas del SPI. Entonces, a partir de estas herramientas es que se crea la red MOCA, ¿no? A nivel municipal, que sería la red de monitoreo de calidad del agua. Y a partir de esta red decimos, bueno, se va a monitorear los ríos en dos épocas, ¿no? En época seca, en época húmeda, y a fin de, pues, eventualmente proponer un plan de acción que nos diga, bueno, cómo vamos a manejar el recurso hídrico. Por favor. Como les decía, una de las herramientas en las cuales debemos apoyarnos es esta. Básicamente en esta hay un vacío, ¿no? Vemos un vacío en el reglamento en materia de contaminación hídrica, porque el reglamento como tal no te dice cómo vas a hacer tu clasificación, te dice, bueno, tienes que tener este componente, este otro y este otro, pero no te dice cómo o hasta qué profundidad. Y es por esa razón que recién en 2017 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua saca mediante una resolución administrativa, esta metodología. Entonces, a partir de esta ya tenemos lineamientos para trabajar, ¿no? Ya teniendo nuestra red de monitoreo de calidad del agua. Entonces, nos da 5 actividades principales, pero en el documento de clasificación del municipio de La Paz, pues hemos agregado unas cuantas más para que sirva de ejemplo o de referencia a otros municipios, ¿no? Tenemos primero la delimitación de la cuenca, que vamos a ver paso a paso. Todas estas son 7, que las vamos a desarrollar de a poquito. Por favor. Entonces, el primero hemos dicho que es la delimitación de la cuenca. Estos mapas son los que nos muestran los límites jurisdiccionales del municipio de La Paz, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos, no tengo aquí un mapa con esto, pero acá arriba tenemos a Songo, que es básicamente el doble en superficie
Entonces, en el caso de Songo, no se ha llegado a este macrodistrito por su extensión y porque no se puede llegar a implementar medidas a tanta profundidad como lo es en el área urbana. Entonces, nos hemos enfocado en el área urbana, que tendría que verse esta. Primero, se ha delimitado las cuencas y se han identificado subcuencas, ¿no? Entonces, lo celeste sería la cuenca del río Choqueyapu, que sería lo más importante. Y como ustedes, bueno, más o menos tal vez viendo la zona sur nos podemos dar cuenta de que la cuenca del río Choqueyapu va confluyendo con, bueno, los otros ríos en todo caso, confluyen con la cuenca del río Choqueyapu, ¿no? De manera que esta, la que tenemos acá, la del Orcojahuira, confluye con el Choqueyapu a la altura de Obrajes, en la calle 0. Y luego tenemos la cuenca del río Irpavi, que confluye con el Choqueyapu a la altura de Las Cholas, ahí en la 15 de Calacoto. Luego tenemos la cuenca del río Chumani, que también confluye, antes confluye con Irpavi y eventualmente con el Choqueyapu a la altura de Las Cholas. Y luego tenemos el río Guanajahuira, que confluye eventualmente con el río Choqueyapu a la altura de Las Cholas también, en la calle 15. Sí, en la Las Cholas. Entonces, una vez identificados estas cinco subcuencas, se han identificado puntos estratégicos a lo largo de cada subcuenca. Entonces, en total se ha tenido una red de monitoreo de 68 puntos, ¿ya? En todo el municipio. Bueno, en esta parte que se ha delimitado, no todo el municipio, pero estamos diciendo que veamos solo. Por ejemplo, en el río Choqueyapu se han identificado 19 puntos. Es el río que más puntos ha tenido. Y justamente les digo por esto, ¿no? Porque hay confluencias, la actividad en las distintas zonas va variando y a partir de todos esos criterios es que se han delimitado estos 19 puntos y en total los 68. Pero una vez que se ha hecho eso, se ha delimitado la cuenca o las cuencas en general por la altitud y también por los distintos usos que son parecidos a las distintas altitudes. Entonces, por ejemplo, todo lo rojo que vemos más o menos coincide con el macrodistrito Jampaturi. Entonces, estaríamos hablando de que en toda esta parte alta las características son muy parecidas. Y es que en esta parte alta vemos que las aguas son útiles como fuente de abastecimiento, ¿no? Entonces, bajo este criterio y la altitud, es que se ha delimitado todo lo rojo. Mientras que, por ejemplo, luego ya tenemos la cuenca media y esto coincide con la mancha urbana, ¿no? En esta parte ya vemos los asentamientos de personas, de comunidades y es donde comienza la mancha urbana y todo hasta abajo, ¿no? Mientras que la cuenca baja ya sería lo más bajito que tenemos en la ciudad y es ya casi terminando el municipio. Ahora sí. Entonces, luego el siguiente paso que nos hemos dado es identificar el estado actual del territorio. Entonces, aquí hemos utilizado varias herramientas que ya contaba el CAMELPER. La ley de uso de suelos, que más o menos de esta forma, obviamente es un poco más profunda, pero a grandes rasgos es esto lo que vemos en el mapa. Y en ya se han identificado los distintos usos que se le designan a grandes territorios, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el Plan Territorial de Desarrollo Integral, el de ese entonces, y que obviamente este documento reúne muchísima información territorial, social, económica del municipio, que tiene que haber sido tomada en cuenta. Y finalmente, otro tipo de información de la Secretaría Municipal de Planificación, como por ejemplo este mapa de acá, ¿no? Que nos muestra el crecimiento de la mancha urbana. Entonces estamos viendo que en ese entonces, esto ha sido elaborado hasta el 2018, podríamos decir, y todo lo rojo, lo que es más rojo, más profundo, más lindo, tendría que ser lo que se iba a expandir los siguientes años, ¿no? Lo que estaríamos ya viviendo en este momento. Entonces, obviamente, esta información nos iba a servir para predecir a futuro qué es lo que iba a pasar con la calidad de cuerpos de agua. Luego se ha hecho
identificación del uso actual, ¿no? Ahí se me movió una imagen, pero a eso se refiere acá. Y es que la guía nos pide que hagamos un análisis exhaustivo y muy detallado de las actividades, de cada punto del monitoreo y de todo lo que podamos percibir en la cuenca. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? Es un archivo bastante amplio de fotografías. ¿No? Por ejemplo, acá vemos el río Chacayagua, la altura de Palarama. Como les decía, son aguas de buena calidad, entonces se ha puesto la fecha, la hora en la que ha sido tomada la fotografía, las coordenadas, la altura y obviamente la denominación que se le da en todo el documento. Luego, bueno, es una lista del río Chacayagua, pero sin embargo quiero que tomen en cuenta y vean esta siguiente imagen, ¿no? Es una planta chancadora de mayor impacto sobre el cuerpo de agua. Entonces, es también bastante común, bueno, ya les voy a mostrar cuáles son las características en todas las cuencas, pero en la cuenca alta es común que veamos este tipo de actividades extractivas. Y luego tenemos, por ejemplo, esta otra, el inicio de viviendas pertenecientes a la mancha urbana, ¿no? Como les decía, esto ya sería el inicio de la cuenca media. Luego nos pide hacer una investigación de las condiciones de contaminación natural y antrópica por aguas residuales crudas o tratadas. Entonces, básicamente, este es el resumen de todas las actividades que se han identificado en toda la cuenca del río Chacayagua, es decir, todo el mapa que les he mostrado hace un momento. En la cuenca alta hemos visto que estas son todas las actividades que pueden llegar a contaminar los cuerpos de agua, en todos los ríos, ¿no? Todos los ríos que pertenecerían a la cuenca alta. Entonces, por ejemplo, vemos que ha habido o existe constantemente el arrastre de sedimentos por deshielo. Tal vez su aporte no sea muy grande, pero obviamente se lo tiene que tomar en cuenta. Luego tenemos la erosión del suelo, nuevamente eso es algo natural, estas dos estaríamos hablando de contaminaciones naturales. Luego tenemos las actividades ganaderas, obviamente las comunidades tienen que desarrollar productos, su economía, entonces es normal que se vean actividades ganaderas y agrícolas. Mientras que la minería y la extracción y aprovechamiento de áridos son dos actividades que por ahora no, bueno, hemos tenido varias denuncias, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años, y efectivamente creo que un poquito todos estamos al tanto de que son actividades sumamente contaminantes, ¿no? Y que ponen en riesgo nuestras fuentes de agua. Entonces, estas dos también se ven en la cuenca alta, ¿no? En las cabeceras de todos los ríos. Luego tenemos la de disposición final de residuos sólidos. Eso es algo normal que surge a partir de los asentamientos de comunidades. Y luego tenemos las aguas residuales domésticas y el turismo, ¿no? Entonces, estas, como ven, son actividades que surgen, las últimas dos, estas dos, por los asentamientos humanos y obviamente no son tan considerables como lo que ocurriría tal vez en la cuenca media, que es donde más densidad poblacional existe. Y obviamente el turismo también, bueno, comentarles así solo como dato, de que estas actividades efectivamente pueden llegar a hacer descargas, por ejemplo, de sus baños móviles, ¿no? Entonces son descargas que podrían llegar a afectar en un momento puntualmente y que tal vez no vemos constantemente, pero están ahí. Luego tenemos la cuenca media. En la cuenca media, que ya estaríamos hablando de la mancha urbana, como dijimos hace rato, nuevamente vemos la extracción y aprovechamiento de áreas, ¿no? No es algo netamente de la cuenca alta, también existe en la cuenca media. Luego tenemos la disposición final de residuos sólidos. Estamos al tanto, han habido denuncias al respecto de gente que sin más ni más tira sus residuos sólidos a pesar de que hay contenedores, entonces es algo que también se ve en la cuenca. Aguas residuales domésticas, es evidente la fotografía que les he mostrado, eventualmente nuestras descargas domésticas llegan a todos los ríos a partir de los colectores que tenemos del alcantarillado. Y luego tenemos otros problemas. Estos dos problemas ya son más, son exclusivos en todo caso de la cuenca media y baja. Las aguas residuales industriales y las aguas residuales hospitalarias, ¿no? Por ejemplo, como comentario, las aguas residuales hospitalarias no han sido nombrados en nuestras caracterizaciones de cuerpos de agua, ¿no? En ese sentido sí somos un poco pioneros. Y en ese también como municipio estamos molestando a las otras autoridades nacionales, a la nacional y a la departamental,
para que tomemos atención sobre este tipo de descargas, porque no están reguladas y efectivamente pueden llegar a ser muy contaminantes y hasta biológicamente peligrosas a futuro, ¿no? Luego tenemos en la cuenca baja, es muy parecida a la cuenca media, como ven. Tenemos la extracción y aprovechamiento de áridos, igual la disposición de residuos sólidos y aguas residuales domésticas, industriales, pero acá, bueno, vemos muchos menos hospitales y tendríamos que ya volver a hablar del turismo, ¿no? Entonces, estas son las actividades en general que se han visto en las tres en las tres alturas, en las tres altitudes que se han ido analizando. Y a partir de esta información hemos obtenido mapas que nos puedan pues, mostrar de manera más sencilla cómo podrían estar afectando a nuestros cuerpos de agua, ¿no? Por ejemplo, en este primer mapa vemos se ha hecho una densidad de tipo de las industrias, de cantidad de industrias que habría. Entonces, donde está más rojito, existirían más industrias, ¿no? Por ejemplo, es común que en las paredes, Cochabamba, Periférica y el centro haya más comercios, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que nuestro municipio no se caracteriza por tener industrias muy grandes. En todo caso, tenemos solamente dos de categoría 1 y 2, ¿no? La mayoría de nuestras industrias son de categoría 4, es decir, son actividades mucho más pequeñas, pero no por eso no contaminan, ¿no? Y se les debe hacer su respectivo control. Por otro lado, tenemos la minería, que, bueno, esta es la cartografía que hemos obtenido de la AJAM en ese entonces. Y tomemos en cuenta que ahora está mucho más poblado, ¿no? En cuanto a minería. Son concesiones que ya se habían dado o estaban en proceso y que, como vemos, están todas alrededor de las cuencas, ¿no? Finalmente, para esta investigación se tienen un montón de fotografías y, por ejemplo, esta es una interesante porque ustedes ven aquí, este es el curso natural y esta es la extracción de áridos. Entonces vemos, es evidente la perturbación que ocurre es la primera perturbación del río Choqueyacu. Miren, a la altura de Choqueyacu 5, eso sería, bueno, en Pampalarama, ¿no? Por esos lados, pero es la primera perturbación de la que es víctima, ¿no? Nuestro Choqueyacu. Y por otro lado, esta es una pequeña gráfica que nos muestra dónde existirían más industrias, ¿no? Entonces, como les mostraba ya, de acuerdo a la base de datos que tenemos en el CAMLP, Periférica sería el distrito con más industrias. Luego, la guía nos dice que hagamos la sistematización y análisis de la información referente a las fuentes contaminantes existentes y su evolución en el futuro. Entonces, esto es un poco difícil, ¿no? de predecir, ¿no? Aparte, además tenemos el cambio climático en este momento y nos lo hace un poquito más complicado de predecir, ¿no? Entonces, como ejemplo les puedo dar la cuenca alta. Ya hemos dicho, todas estas son las actividades que podrían estar afectando el cuerpo de agua, pero básicamente el análisis es que todas las actividades se incrementan, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las actividades ganaderas, agrícolas, mineras y extracción y aprovechamiento de áridos, hemos visto, no solo porque hayamos visto o tengamos los números que nos muestran que hay un incremento de actividades, sino también tenemos que pensar que la gente también es llamada o uno busca, ¿no? Generar más recursos. Entonces, es normal que haya más actividades mientras también la densidad poblacional aumenta, ¿no? Mientras que otro tipo de actividades o efectos que podrían tener el arrastre de sedimentos por deshielo o la erosión del suelo, en todo caso dependerían de eventos climatológicos que obviamente estarían afectados en la actualidad por el cambio climático, ¿no? Antes no veíamos tantas lluvias o lluvias tan fuertes y ahora sí, entonces seguramente la erosión del suelo va a ser mayor, ¿no? Pero eso en cuanto a esos tipos de actividades. En cuanto a las industrias, lo que se ha hecho es más bien una
extrapolación de los resultados, ¿no? Porque contamos con como el GAMLP hace monitoreos de las industrias, pues se han tomado los históricos de estas y se han graficado para predecir qué va a pasar en el futuro. Y comentarles que a partir de esta auditoría que nos ha hecho la Contraloría y de las recomendaciones que nos ha dado, se ha tenido que hacer muchos más controles más exhaustivos en las industrias. Entonces, eso es lo que vemos reflejado acá. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que al 2014 esta industria, obviamente no podemos poner el nombre de la industria, pero esta industria del rubro de bebidas malteadas y malta sobrepasaba su descarga de DQO, por ejemplo, ¿no? Al 2015 la seguía sobrepasando, al 2016 la seguía sobrepasando, al 2017 también. Pero tomemos en cuenta que a partir del 2014 se han hecho los respectivos controles de GAMLP y se han instalado medidas más fuertes. Entonces, como a partir de este año se han comenzado a molestar más a las industrias, pues efectivamente para el 2018 hemos visto que la industria ya ha implementado un sistema de tratamiento y ha disminuido sus descargas en DQO, ¿no? O sea, el valor de DQO de su descarga. Este documento tomemos en cuenta que ha sido elaborado hasta el 2018, con valores hasta el 2018. Por eso no tenemos, no les muestro acá el valor actualizado a la fecha. Y lo mismo pasa con este DQO, igual, la demanda química de oxígeno de esta unidad industrial del rubro de elaboración de bebidas gaseosas, ¿no? Vemos que en el 2014 también sobrepasaba el límite permisible que nos establece el RACIP y al 2015 lo seguía sobrepasando, pero al 2016 ya estaba por dentro del límite y así ha ido bajando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la tendencia? Que efectivamente en los siguientes años también iba a mantener o reducir esta descarga. Luego, el documento nos dice que hagamos, que determinemos el estado actual de la calidad del cuerpo de agua. Entonces, para eso, como les decía, se tiene una base de datos muy amplia desde el 2012 hasta la fecha, pero esto se toma hasta el 2018, y en base a eso y a los parámetros físico-químicos del GAMLP propios, se han ido haciendo pues resúmenes de las calidades que nos daban cada punto de monitoreo, y por ejemplo, este sería el resumen final de los datos del río Choqueyapu. Como ven, está para Cuenca Alta, Cuenca Media, Cuenca Baja, y los 19 puntos que les nombraba del río Choqueyapu. Entonces, de manera general pueden ver que estos metales, DQO, DBO5, todos los parámetros que se han ido analizando, y a partir de todos esos se ha ido dando una clasificación para cada punto, pero en general luego se ha dado una clasificación para toda la Cuenca Alta para el río Choqueyapu. ¿Por qué? Porque la idea es clasificar por tramos, ¿no? Imagínense que clasifiquemos por puntos. Sería no solo tedioso, sino tal vez, sería tedioso futuro, ¿no? Al momento y a futuro. Entonces, la idea fue hacerlo por tramos. Y eso es lo que se ve reflejado acá, que si bien, por ejemplo, en algún punto vamos a ver que, por ejemplo, en el Choqueyapu 2 vemos que a partir del color vamos a tener que clasificar el punto de clase D, ¿no? Es el único. Pero fíjense, el Choqueyapu 3 dice mayor a D, y todos los otros también para color y aquí está cortado. Pero a lo que voy es que tenemos que tomar el valor más extremo, ¿no? de lo que nos muestra a partir de la comparación con la tabla del RTCH. Entonces, en ese sentido, teníamos que tomar siempre el valor más extremo para el tramo que queremos clasificar. Y es así que casi todos los tramos, que no se ve acá, lastimosamente está cortado, pero tenemos que casi todos los tramos nos dan valores superiores al límite permisible de KCD. Ahora, eso en cuanto al trabajo del GAMLP. Pero este trabajo estaba incompleto, no puedes clasificar un cuerpo de agua con tan pocos parámetros, ¿no? Es necesario hacer un análisis más exhaustivo. Y en ese sentido, en el 2017, el MAYA, a través del Banco Mundial, dio un financiamiento fuerte, ¿no? Que ayudó al GAMLP
a hacer el análisis de más parámetros. Y esto es lo que, bueno, no se ve nada, pero es lo que demuestra esta tabla. Que vemos que hay aquí 50 parámetros, entonces ya estamos aquí analizando no solo los químicos que ya teníamos antes, sino también orgánicos, inorgánicos, metales, microbiológicos, plaguicidas, y a partir de, no todos los puntos lastimosamente que nosotros tenemos, porque es una red de monitoreo muy amplia, pero sí en la mayoría. Entonces, a partir de eso y de todos los resultados que hemos tenido, pues podemos tener un análisis mucho más profundo, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, toda esta parte de acá es de constituyentes inorgánicos. Esto quiere decir que, y todos están en clase A, ¿no? Esto que está subito es clase A. Eso quiere decir que nuestro río en ese momento no tenía contaminantes, o su contaminación no se debería a este tipo de contaminantes, ¿no? Y eso lo podemos manejar hasta ahora, ¿no? Porque la tendencia no ha variado mucho. Lo mismo pasa con plaguicidas, ¿no? Obviamente no se ve nada acá, pero es así, ¿no? Nuestra contaminación se debe netamente a carga orgánica. Luego el documento nos dice que debemos determinar las condiciones biológicas. El Ministerio, para determinar esto, ha emitido distintas metodologías, ¿no? Una de las metodologías que hemos adoptado nosotros es la de macroinvertebrados, y es lo que se resume acá. A partir de la existencia de macroinvertebrados en distintos puntos, nosotros podemos ya comparar con unas tablas de estas guías que ha sacado el Ministerio, nosotros podemos decir, darle una clasificación A, B, C o D, tal cual está en el reglamento, ¿no? Que suena muy interesante, suena bien. El problema es que no es tan aplicable, por lo menos en nuestro caso no ha sido aplicable. Porque, por ejemplo, vean, el río Choqueyapu, la cuenca alta que yo les estaba nombrando, es hasta Choqueyapu 5, exactamente. Acá tenemos hasta el 4. Y si se fijan, hemos tomado en 2 épocas. Primero, que no se ha podido identificar este tipo de macroinvertebrados y de seres en los lugares que uno pensaría que existirían, porque los macroinvertebrados bentónicos se asientan en lugares donde puede haber muy buena calidad del agua, por eso son un buen parámetro. También hay otro tipo de macroinvertebrados que pueden estar en lugares con aguas muy contaminadas, pero aún así nos van a dar una idea, ¿no?, del cuerpo de agua. Pero no ha ocurrido en este caso. Lastimosamente, de acuerdo a lo que hemos visto en este tramo, en el primer tramo, en donde se supone que de hecho que ya la calidad es mejor, hemos visto que de acuerdo al indicador de macroinvertebrados, la calidad era muy crítica, es decir, era muy mala, lo equivalente a clase D, ¿no? Entonces, la interpretación que nos daba la guía era que se referían a aguas fuertemente contaminadas, lo cual no coincide con la realidad o con lo que nos dice los otros parámetros. Entonces, básicamente, lo que hemos dicho, o lo que le hemos hecho conocer al Ministerio, es que no solo no estaba bien aplicado, pero también podría deberse a una constante modificación del paisaje, ¿no? Porque nosotros vemos que en la cuenca alta, sobre todo en la cuenca alta, pero hemos visto todas las cuencas, hay una constante modificación del paisaje por la extracción de áridos. Entonces puede que gracias a esta actividad los macroinvertebrados no puedan asentarse, ¿no? Que es una pena porque es un buen indicador, es un gran indicador que por lo menos en otros ríos ha tenido éxito, ¿no? Así se han podido aplicar este indicador, pero no así en el municipio de La Paz. Y finalmente, después de todo ese trabajo que ha sido de muchos años, se tiene esta clasificación. Es el producto final, ¿no? En modo de imagen. Básicamente, ¿qué estamos viendo acá? Lo de todo, hasta esta parte, todos los 2 primeros serían la cuenca alta, ¿verdad? Dijimos eso hace un momento. Entonces, como toda esa parte es, en teoría, ¿no?, de calidad muy buena,
nosotros ahora teníamos que decidir si íbamos a dar la calidad actual o la calidad a la que queremos llegar. En este caso, el municipio ha elegido ir por la clase a la que queremos llegar. Y eso es la que se ha clasificado. En ese caso, entonces, lo que tenemos acá es que para la parte alta, donde hemos dicho que la calidad es buena y la tenemos que usar para fuentes de abastecimiento o como fuente de abastecimiento, pues queremos llegar, o sea, que de manera natural, sin mucho esfuerzo, pues sean de clase A, ¿no? De la mejor clase. Por eso, en este caso, les hemos otorgado el rango de clase A. A casi todos, miren, a los 3 ríos que abastecen la ciudad. Luego ya en la transición, a medida que la mancha urbana comienza, y que dijimos eso, la calidad ya no puede ser tan buena porque efectivamente hay muchas más actividades. Entonces en estos puntos ya se les ha dado la clasificación entre clase B y C, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Chuquillapu es de clase C, pero acá en estos dos, en el Jahuira y en el Ipavi, de clase B, perdón. Finalmente, como ya pues nuestras descargas domésticas, industriales, comerciales y demás son enviadas a los ríos en toda nuestra ciudad, no hay forma de que podamos tapar que aquí la clasificación siempre va a ser mala. Y lastimosamente, como el reglamento es claro y sus límites son un poco bajos, lo inevitable que teníamos que hacer es ponerle de clase D a todo lo que está en la mancha urbana. Que la mancha urbana es todo lo rosado, por si acaso, o lo de ese entonces, obviamente ha crecido ahora. Y le hemos dado la clase D a todo lo que nosotros vemos, básicamente, donde nosotros vivimos. Y solamente porque no hay una clasificación mayor, porque lo correcto sería una clasificación mayor. Lastimosamente, el reglamento en materia de contaminación hídrica no nos lo permite y tenemos que decir, bueno, la clase a la que quiero llegar, por lo menos, es de clase D en toda la mancha urbana. Sin embargo, y ojo, es un gran reto que se ha impuesto el municipio y los otros niveles del Estado, porque no depende solo de nosotros, es que en este punto, en nuestra descarga final, en el río Chuquillapu, y esto es a la altura del Ipari, que es nuestro límite jurisdiccional, el reto es que hagamos una descarga de clase C, ¿no? Esto implicaría que depende de muchas cosas. Es un gran reto, porque no podemos actuar solos para hacer una descarga. Si todo está en mayor a B, es muy ambicioso llegar a esto. Sin embargo, en ese momento ha habido el compromiso de los 3 niveles del Estado para llegar, y ojalá en un momento lleguemos, ¿no? Y eso depende del plan de acción de la clasificación de cuerpos de agua, es lo que sigue. Entonces, a partir de todo este estudio, pues efectivamente el municipio tenía que decir cómo iba a mantener, mejorar la calidad de todos estos cuerpos de agua. Y se han identificado 3 áreas importantes. La primera es el área de reducción de vulnerabilidades, donde vemos que se han identificado 7 problemáticas principales y cómo se las iba a atacar, ¿no? Es lo que actualmente estamos desarrollando, porque este documento ya fue aprobado en 2021, entonces al momento nosotros estamos en el 3er año de ejecución y se supone que al 5º tenemos que tener pues ya más resultados y mejores resultados. Por ejemplo, si hablamos de la erosión hídrica en la cuenca alta, que era uno de nuestros problemas, se ha pensado en la construcción de obras transversales para la regulación de pendientes, control de torrenteras, estabilización mediante forestación, que es algo que suena muchísimo en febrero de este año, y obviamente con especies nativas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Hay una secretaría específica que tiene toda la capacidad para hacer esto, entonces estamos ahora a la espera de que podamos llegar a este tipo de medidas. Luego, otra que hemos hablado muchísimo hoy día es la indiscriminada extracción de áridos y agregados, ¿verdad? En ese sentido, se tiene que llegar a un plan de manejo de áridos. Nuevamente es algo que se está abordando, pero por los límites jurisdiccionales por ahora no hay grandes avances, ¿no? Luego la deposición de escombros en lechos del río, es decir, los residuos de construcción y demolición, los RCDs, se ha planteado que tengamos una normativa competente y obviamente la planta municipal de RCDs
que justamente esta semana, ¿no? Mi director estuvo hablando de la planta de LCDs y seguramente ha nombrado algo de que la normativa que va a regular este tipo de residuos pues está en avance y con suerte, con éxito, tendrá ya, será presentada o vamos a tardar el siguiente año. Luego tenemos la disposición de residuos sólidos en lechos de río. En este sentido, la meta, no está escrito aquí, pero decía en el documento, es reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. Entonces, para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos la educación en colegios. En ese sentido, hay dos tipos de medidas, ¿no?, que el GAMLP está llevando a cabo, que es la educación tradicional y la alternativa. Luego tenemos las juntas de vecinos y área metropolitana de educación para esas personas, la ampliación de la cobertura de equipamiento para la recolección diferenciada de residuos sólidos. Ustedes ven que de a poco estamos equipando un poco mejor la ciudad. Luego tenemos las descargas hospitalarias sin tratamiento. Nuevamente, este es un gran reto que tiene el GAMLP porque por lo pronto no hay estudios sobre aguas hospitalarias, entonces estamos a la espera de eso, estamos apoyando temas de investigación y también eventualmente vamos a tener actividades piloto de tratamiento, ¿no?, para llegar a una normativa competente, ¿no?, sobre las descargas hospitalarias. Y finalmente tenemos las descargas domiciliarias industriales. Dijimos que es nuestro principal problema, ¿no?, de los cuerpos de agua que llega toda esta agua, y acá está la clave para llegar a esa clase C que les mostraba en el mapa. Primero tenemos el control y esta producción más limpia, eso se trabaja netamente para las industrias, y acá está el problema, o bueno, lo más importante, ¿no?, las PETARs descentralizadas y la PETAR de área metropolitana. Esta planta de tratamiento de aguas residuales del área metropolitana es un esfuerzo que impulsa el nivel central, pero que tiene que ver con los distintos niveles del Estado y con EFSAS, y que está en avance, pero es un avance muy lento. Entonces, en ese sentido, el municipio apoya a las PETARs descentralizadas, ¿no? Ese es uno de los grandes retos. Luego tenemos las otras áreas de fortalecimiento institucional, que básicamente es fortalecer al personal, a los equipos, al equipamiento y lo necesario para saber la calidad de los cuerpos de agua, y finalmente la generación de información. Obviamente todo esto que yo les estoy mostrando acá tiene un montón de bases de datos muy amplias que tal vez no están muy al alcance del público. Entonces la idea es que tiene que haber un sistema donde se centralice todo y obviamente llegue a quienes les interese. Con eso, cierto, también este plan incluye, ¿no?, el control constante de la calidad de los cuerpos de agua, y estos dos son dos gráficos muy a la rápida. Tal vez no nos van a lograr mostrar si nuestras medidas han sido efectivas o no, pero es importante que las veamos, ¿no? Entonces, desde que se ha implementado el plan de acción y se ha aprobado este documento, tenemos que estos son nuestros puntos de control en el río Chapilla. Y como les decía, nuestro problema, uno de nuestros grandes problemas, es la carga orgánica, y la vamos a ver a través del cubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comparamos la época húmeda de 2021, que es lo azulito, vemos que en el Choquillapu 1, como habíamos nombrado hace rato, pues no existiría, ¿no?, gran contaminación. En el Choquillapu 7 estamos hablando alrededor de un poquito antes de cada autopista. Entonces, ya vemos en todos los años que ya hay un poco de contaminación, y es porque, obviamente, ya hay más asentamientos urbanos. Y ya Choquillapu 13, que está en Obrajes, Choquillapu 15, que está en Talacoto, 17, que está en Aranjuez, en Ipari, y el 19, que está en Macapaca. Este lo controlamos solo para saber si estamos, qué tan mal es nuestra descarga. Ven que en estos 3 puntos, ¿no?, que serían un poquito representativos de sus tramos, la calidad efectivamente es muy mala, tomando en cuenta que el límite de clase D del MCH está por aquí, es muy bajito realmente. Entonces vemos que la calidad es muy, muy mala en este tramo. Sin embargo, es importante recalcar que desde el tramo donde más contaminación vemos, que coincide obviamente con la mancha urbana, hasta nuestra descarga
municipal como tal, que llega luego al siguiente municipio, hay, ¿no?, una mejora. O sea, si podemos ver de manera general, sí hay una mejora natural, y obviamente esto es porque el río se autorrecupera gracias a las caídas, ¿no?, ya que tiene una canalización abierta. Entonces, efectivamente falta mucho trabajo. La planta grande a la que está apuntando el Estado se encuentra justo antes de este punto. Entonces, idealmente, si estaría situada acá, la descarga llegaría a ser de clase hacia aquí, lo cual es apto para el riego y beneficiaría muchísimo al siguiente municipio, ¿no?, que se caracteriza por sus sembradíos. Y ya por acá abajo tenemos una gráfica de sólidos suspendidos, porque, como les decía, uno de nuestros grandes problemas es la extracción de áreas. Entonces, efectivamente, vemos en casi todo el municipio, nuevamente desde acá, desde el segundo punto de control, que pues la calidad a lo largo de los años, va variando y es afectada por este tipo de actividad. Y con eso terminado, y bueno, Bien, muchas gracias a los asistentes en sala y también a todos los colegas que se han conectado a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Gaby, muchas gracias por tu participación, por el importante aporte también que has realizado al municipio. Eres el ejemplo de que las mujeres hacen ciencia, de que el trabajo, cuando uno quiere hacer el trabajo lo hace, y conocedora soy de que has tenido muchos obstáculos en el camino, pero finalmente ese trabajo se ha desarrollado y es un importante aporte para todos los ciudadanos del país, del municipio. A nombre de la CIP, te entregamos este reconocimiento por tu aporte a la ciencia, al estudio de la calidad de aguas y por tu exposición esta noche. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias a todos por participar de estos seminarios. Los invitamos a continuar hasta el 31 de este mes. Vamos a seguir desarrollando estos eventos y que tengan buenas noches. Gracias.